A 4 días del inicio del mundial más grande de la historia, las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá enfrentan un desafío que va más allá de las canchas. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales advierte que el torneo podría convertirse en un objetivo para terroristas, estados hostiles, militantes radicalizados y organizaciones criminales. El riesgo más probable, según los expertos, no estaría dentro de los estadios, sino en los llamados objetivos blandos, fanfests, hoteles, restaurantes, sistemas de transporte y zonas de concentración de aficionados. Las amenazas terroristas del Mundial se concentran este año en 4 frentes. Ya lo decíamos, vamos a discutirlo uno a uno. Primero, los grupos yihadistas. Organizaciones como ISIS y Al-Qaeda han considerado históricamente los grandes eventos deportivos como escenarios de alto impacto mediático. Ya planearon ataques contra el Mundial de Francia 98, golpearon el partido Francia-Alemania durante los atentados de París de 2015 y también fueron vinculados a planes contra los Juegos Olímpicos de París 2024. En segundo lugar, aparecen los llamados estados hostiles. Irán figura entre las principales preocupaciones de los analistas en esta materia. El informe advierte que Teherán podría buscar represalias indirectas contra intereses de Estados Unidos o de sus aliados en medio del conflicto en Oriente Medio que busca neutralizar la amenaza nuclear del régimen tiránico. También está Rusia. Su inteligencia militar ha sido relacionada con ciberataques contra eventos olímpicos y con presuntas operaciones de sabotaje en Europa. Los expertos advierten que el Mundial podría representar una nueva oportunidad para afectar la imagen y la seguridad de Occidente. El tercer frente lo conforman los militantes vinculados a conflictos internacionales. Se trata de grupos o individuos que de alguna manera buscan trasladar sus causas a un escenario global. Uno de los casos más recordados ocurrió en el 2016 cuando un doble atentado cerca del Vodafone Arena de Estambul dejó 48 muertos. El ataque fue reivindicado por un grupo militante kurdo. El cuarto riesgo identificado son las organizaciones criminales, en particular los carteles mexicanos que operan cerca de varias sedes del torneo. El informe señala que estas estructuras podrían ver el Mundial como una oportunidad para presionar a las autoridades o exhibir su capacidad de violencia, especialmente después de los golpes sufridos por sus cabecillas recientemente. El artículo también recuerda la masacre cometida durante los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Lo que debía ser una celebración del deporte mundial terminó convirtiéndose en una tragedia que cambió para siempre los esquemas de seguridad en los grandes eventos. En la madrugada del 5 de septiembre de 1972, integrantes del grupo palestino Septiembre Negro irrumpieron en la Villa Olímpica de Múnich y tomaron como rehenes a miembros de la delegación israelí. El ataque dejó 10 muertos entre atletas y un policía alemán frente a las cámaras de todo el mundo. Más de medio siglo después, Múnich sigue siendo el recordatorio de que los grandes eventos deportivos también pueden convertirse en objetivos del terrorismo. Está con nosotros desde México Víctor Hernández, analista internacional, experto en seguridad internacional y en inteligencia. Bienvenido a la tarde fin de semana, qué gusto que esté con nosotros. Si usted tuviera que ordenar todos estos riesgos hoy, ¿cuál sería la amenaza más probable para este mundial? La amenaza más probable para este mundial es una acción cinética del gobierno de los Estados Unidos que ha prometido una campaña militar en contra de los cárteles mexicanos en una serie de medidas muy similar al ataque a narcolanchas en el Caribe o el arresto o mejor decir secuestro del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, aunque sí hay una posibilidad de atentados terroristas como lo hay en cualquier otro evento masivo y la Policía de la Ciudad de México, el Ejército Mexicano han estado ensayando esa posibilidad, la realidad es que lo que es mucho más posible es alguna acción militar cinética estadounidense o en su defecto alguna exfiltración de alguno de los gobernadores mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. De 90.000 policías serán desplegados justamente durante el Mundial 2026 como parte del plan Kukulcán en México. Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial, señaló que como resultado de la organización del evento han sido mejorados los sistemas en México. Escuchemos lo que decían. En materia de seguridad y protección, ya se ha expuesto aquí el plan Kukulcán, hay muchísimo trabajo atrás. Nada más quiero informarles, en las últimas semanas tuvimos ya los recorridos y ejercicios de coordinación con los 3 niveles de gobierno en cada una de las ciudades sede y sumamos a Quintana Roo por el número de personas que están llegando como albergarse en Cancún, pero también por ser un espacio de sede centro de entrenamiento.
El informe que discutíamos precisamente advertía que los carteles mexicanos podrían representar un riesgo para el torneo. Este año ya hemos visto episodios de violencia en Guadalajara, una de las sedes mundialistas, así como en otras regiones del país tras operaciones contra importantes jefes narcotraficantes. ¿Hasta qué punto un evento global como el Mundial puede convertirse en un objetivo o en un instrumento de presión para estas organizaciones? Veo difícil que los cárteles directamente pretendan realizar algún tipo de atentado en contra del mundial, porque es uno de los grandes negocios. México es una capital y destino de fenómenos como el turismo sexual infantil, el tráfico de narcóticos, y en ese sentido, para los cárteles en realidad les conviene que esta jornada se desarrolle con total normalidad, porque han incursionado en el negocio inmobiliario para rentar hoteles y habitaciones de Airbnb, para ofrecer entretenimiento, por decirlo en algún eufemismo, y en ese sentido, en realidad a ellos les conviene que no haya violencia en este mes. En medio de la guerra en Oriente Medio, además, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la delegación iraní que jugará inicial y principalmente en México. El informe del CSIS advierte sobre posibles acciones de actores respaldados por Teherán. ¿Existe un riesgo real de que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos se traslade de alguna manera al Mundial, ya sea a través de ataques, de sabotajes o acciones de presión? Si el gobierno iraní tiene pensado un escenario así, en realidad tendría más de un año en que insertó agentes para realizar esa acción. La información que tenemos del Instituto Nacional de Migración en México es que alrededor de 300 ciudadanos iraníes han entrado a territorio mexicano en el último año. Y en ese sentido, si el escenario es así, yo no me preocuparía tanto por la selección que viaja, sino por esas 300 personas que ya están en territorio mexicano. Durante los últimos años hemos visto además protestas pro-palestinas, denuncias de acoso contra estudiantes judíos en universidades de Estados Unidos y una creciente polarización, no solo política, sino también social. ¿Podría el Mundial convertirse en una plataforma, en un escenario para manifestaciones masivas, choques, enfrentamientos entre aficiones o episodios de violencia motivados por causas políticas o ideológicas bajo el actual contexto? Sí, pero desde coordenadas mexicanas. Veo difícil que vaya a haber algún incidente narrado específicamente en medio del conflicto árabe-israelí, pero sí hay muchas tensiones políticas mexicanas, como la que hay en este momento con el sindicato de maestros, que lleva prácticamente una semana realizando bloqueos y confrontaciones con la policía. Eso sí creo que se va a utilizar como escaparate, y que debates políticos mexicanos se van a amplificar porque estarán los ojos del mundo aquí en territorio mexicano. Cuando se habla de seguridad en un mundial, la mayoría piensa en los estadios. Sin embargo, lo decían los expertos, insisten en que los mayores riesgos están en los llamados objetivos blandos. Fanfests, hoteles, restaurantes, centros comerciales y sistemas de transporte. ¿Dónde cree usted que podría estar hoy el punto más vulnerable del Mundial 2026 en cualquiera de las tres sedes? Desde el contexto mexicano, las carreteras históricamente han tenido problemas de inseguridad, incluso desde el siglo XIX, los presidentes mexicanos, cuando recién estaba nacido el país independizado de España, no encontraban una forma correcta y sostenible de proteger las carreteras. En ese sentido, creo que hay una enorme posibilidad de narcobloqueos o de protestas que intenten generar algún tipo de disrupción del flujo de mercancías y de turistas, reitero, como estrategia de presión para impulsar agendas políticas que se están discutiendo en México. Víctor Hernández desde México, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego.